Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Junta a la segunda charla del año. La charla que tenemos hoy la pensamos en el marco del Día Internacional de los Monumentos y los Sitios. El 18 de abril, el domingo pasado, fue el Día de los Monumentos y Sitios a nivel internacional. Esto fue declarado por ICOMOS, que ICOMOS es uno de los organismos internacionales que forman parte de UNESCO. Ya desde 1982 se propuso esta fecha para repensar los monumentos y los sitios a nivel internacional. Y bueno, todos los países y todas las entidades que tienen que ver con el patrimonio suelen adherir de alguna forma. Bueno, nosotros en Quilmes, desde la Junta, dado que uno de nuestros objetivos es la preservación y la difusión del patrimonio local, pensamos en esta charla para difundir uno de los tantos y diversos monumentos y sitios que tenemos. Quilmes tiene un patrimonio cultural muy importante, que obviamente es parte de nuestra identidad y muchos son conocidos, otros no tanto. Bueno, uno de los objetivos de la Junta es justamente esto, difundir, preservar, abogar por su conservación y preservación, y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera que podemos. Bueno, en la charla de hoy queríamos hacer entonces un poco de honor a uno de estos monumentos. Nosotros tenemos en Quilmes sitios declarados a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Bueno, justamente hoy Villa Argentina es uno de los sitios, y bueno, ahora Marta va a explicar bien que es un paisaje cultural, declarado a nivel municipal y que además es súper interesante y súper cálido, muchos lo conocen, así que bueno, iban a tener la posibilidad de conocerlo un poquito más, y bueno, ojalá podamos seguir y difundiendo todo este patrimonio que tenemos en Quilmes. Así que bueno, ahora le cedo la palabra a Mónica, que va a presentar a la disertante de hoy, que igual ya muchos la conocen, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Marta Oliva es arquitecta, es egresada de la Universidad Católica de la sede Bernal y con estudios de posgrado en patrimonio edificado. Es miembro de ICOMOS, que es el Centro Internacional de Museos, y de CICOP, que es el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio en Argentina. Formó parte de muchos equipos de trabajo e instituciones que trabajan por la salvaguarda de nuestro patrimonio. Es investigadora y docente en áreas de patrimonio arquitectónico. Forma parte de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes como representante del Colegio de Arquitectos, y yo tuve el honor, o sea, es un agregado personal, de haber trabajado durante todo el año 2005 con Marta, cuando se creó la Comisión de Recuperación de la Memoria de Bernal. Bueno, le cedo la palabra a Marta y bienvenida. Bien, gracias Mónica. Yo también recuerdo esa época que fue una lucha total. Bien, pero bueno, lo disfrutamos realmente. Fue un esfuerzo grande, pero compartimos realmente un montón de experiencias que la Comisión de Bernal nos brindó. Ojalá pudiéramos recuperar ese espacio, ¿no? De alguna forma. Gracias Nati también por la presentación, gracias a la Junta, obviamente por permitirme esto, que bueno, va a ser un recorrido por el tiempo, pero bueno, por un lugar muy particular que es justamente Villa Argentina. Bien, ¿comenzamos? Listo, bien, bueno, como saben, dentro del ciclo de conferencias que tiene, bueno, justamente la Junta, que viene trabajando, si bien desde hace muchos años, pues ya tenemos más de 80 años de trabajo, de labor, no nosotros, somos más jóvenes, pero bueno, hemos sido parte de la evolución de todo esto, ¿no? El crecimiento de esta Junta. Y bien, realmente es un placer para mí poder hablar hoy de este paisaje cultural quilmeño, que no es el único, tenemos otros, pero este es uno muy particular también. Vamos a, como les decía, bueno, paisaje cultural quilmeño es Villa Argentina, un sueño cervecero que se hizo realidad. Bien, vamos a entrar, obviamente, presentación por Quilmes. Acá vemos una vista aérea
que nos permite de alguna forma tener una vista general del territorio, de nuestra costa, y fíjense el detalle, lo poco que nos queda de espacios verdes. Obviamente, bueno, tenemos los lugares más emblemáticos nuestros, que es justamente la ribera, ¿sí? Por ese mismo eje también el casco fundacional, el trazado del ferrocarril, y obviamente que, bueno, la estación y todo este gran predio industrial que, bueno, justamente es la cervecería, el parque y el barrio. Bueno, también acá vemos el parque de la ciudad y también parte de lo que es el Museo del Transporte, el Dorado, bien, y el predio del Alemán también. Bueno, esto es más que nada para que nos ubiquemos en lo importante del espacio, de estos espacios verdes remanentes que nos quedan. Nos acercamos un poco más y vamos a ver ya directamente la fábrica y el barrio y el parque, cómo se insertan dentro de la trama urbana. Fíjense que el barrio tiene un trazado muy particular que, si bien se inserta dentro de la cuadrícula, después toma un trazado diagonal y con unas manzanas en forma triangular que se diferencian notoriamente del resto de la cuadrícula de la ciudad tradicional nuestra, la ciudad americana de alguna manera. Nos acercamos un poquito más, podemos ver ahí un poco más de detalles del espacio, cómo se comparte el espacio construido y el espacio verde en forma equilibrada, y bien, y obviamente haciendo un paisaje cultural. Miren lo que es cuando está en pleno verde, en pleno primavera, verano. Realmente es uno de los reservorios nuestros que tenemos que conservar. Además, bueno, obviamente por lo histórico y cultural y ambiental también, ¿no? Bueno, si vamos, esto comenzó hace un tiempo atrás, y vamos a hacer referencia un poco a los momentos fundacionales. Justamente, bueno, en este cuadro de doble entrada que tenemos acá, que es un poco gráficamente mostrar un poco la historia de Quilmes, y como ciudad, obviamente, ¿no? Y como ocupación de territorio, fundamentalmente también. Y vamos a tomar el periodo que va de 1872, ¿sí?, en adelante. ¿Por qué? Pues bueno, 1872 es un momento fundacional porque llega el ferrocarril a Quilmes. Y aquí tenemos una imagen que me atreví a tomar una imagen varias imágenes de Aldo, que realmente en cada una de sus pinturas muestra no solamente el lugar, sino el espíritu del lugar, que creo que es lo más importante. Bien, con la llegada del ferrocarril, obviamente, y el tendido de sus vías va a permitir, y es la revolución industrial, esto, a pleno, nos va a permitir que las primeras industrias o las primeras fábricas, ¿sí?, como se conocían en aquel momento, se instalen a la vera de las vías. Con un detalle, siempre va a ser del otro lado del pueblo. En este caso, bueno, tenemos la primera que se va a sentar es la maltería en Hudson, y inmediatamente, pocos años después, lo va a hacer la cervecería, que la vemos ahí obviamente de fondo, de también, esta imagen de Aldo, con el tranvía, la estación, ¿sí?, lo que significaba, era la puerta de llegada, era el recibidor de la ciudad. Así que, bien, y obviamente con esos molinos de viento que, bueno, eran característicos. Había un viajero que, creo que en Cravioto, comenta que la llegada a Quilmes no solamente era la estación, y obviamente que el recorte del perfil de la cervecería en el fondo, sino que también un paisaje de molinos. Este de la estación es uno de los últimos molinos que quedó, que bueno, ya no está más, pero bueno, perduró bastante tiempo. Creo que fue el último en despedirse. Bien, y obviamente
la cervecería. Y fíjense que lo que les vuelvo a decir justamente, Aldo en sus pinturas plasmó el espíritu del lugar, realmente. Ese colorido, ese movimiento, ese dinamismo, esa pujanza, ¿sí? de todo un pueblo. Bien, 1888, Bember comienza a hacer las gestiones ante el municipio para justamente instalar una cervecería en Quilmes. Bien, que Bember había comenzado la gestión ante el municipio para que le permitan instalar la cervecería en el lado oeste, del otro lado de las vías del ferrocarril. Les comenté que justamente en un primer momento el Consejo Deliberante o los municipales, como se llamaba en ese momento, denegaron la instalación porque estaba muy próxima al pueblo. Y porque en ese momento existía una ordenanza que establecía que toda industria debía instalarse como mínimo a 10 cuadras de distancia del casco urbano. Esto no se cumplía, obviamente, pero bueno, el pueblo, ante la negativa de los municipales, se manifestó y tuvieron que rever la situación y definitivamente, bueno, aprobaron la instalación de la cervecería del otro lado del pueblo e inmediatamente en las cercanías de la estación del ferrocarril. Bien, para 1890 se tira, bueno, la primera producción, ¿no? De 1880, fines de 1888 a 1890, casi en un año, bueno, pudieron construir este monumento que es hoy en día, y fue en aquel momento también, la cervecería. Ahí la podemos ver, es una de las primeras imágenes que tenemos. En ese momento todavía con una sola chimenea, ¿no? Bien, y los edificios, todavía falta el edificio, el que tiene almenas, que está más adelante. Lo vamos a ver. Bien, acá es una imagen mirando hacia el pueblo. Siempre fue una preocupación de Bember, justamente sus obreros, ¿no? Sus empleados. Y siempre pensó procurar habitación para que estuvieran cerca de la fábrica y tanto con su familia, ¿sí? Como con sus hijos también. Y bueno, el primer intento es dentro del mismo predio, en la cuarta manzana. A ver si tenemos una. Bueno, en la cuarta manzana, ahí se construyó una de las primeras, digamos, edificios de viviendas, donde, bueno, podían estar las familias y los solteros también, pero estaban aparte. Así que ese fue el primer intento, digamos, de procurar vivienda a sus empleados. Otra de las posibilidades fue el plan Bember, que, bueno, otorgaba de alguna forma préstamos, ¿sí? Créditos para comprar o tener vivienda, fundamentalmente para el personal jerárquico y cerca, obviamente, inmediato de la fábrica. Esta es una foto de una de esas viviendas del plan. Este tema lo pueden encontrar en el Quilmero, ¿sí? de información de Chalo, como siempre, en nuestro recurso permanente. Bien, y esta casa está en Lavalle y Matienzo, ¿sí? Y hoy está todavía, continúa. Bien. Ahora acá, bueno, vemos en esta imagen ya cuando están las dos chimeneas, ¿sí? Se amplió también la planta. De 1890 a 1910 aproximadamente es el periodo que llaman de los orígenes. Y a partir de 1910 a 1930, 1940 es el gran crecimiento de la fábrica. Bien, en este periodo, el periodo del crecimiento, la fábrica ya amplió sus instalaciones, tiene mayor cantidad de empleados y, bien, va a adquirir un predio para el parque, para un parque deportivo y recreativo.
realmente para el momento, pensamiento de avanzada, realmente reconocible, ¿sí? Muy reconocible, porque bueno, uno no lo ve muy seguido esto. Sí lo ve, por ejemplo, con el ferrocarril. O sea, todo esto lo que fue fundamentalmente revolución industrial, se distingue por esto, ¿sí? Siempre de tener el barrio obrero, ¿sí? En las inmediaciones. El ferrocarril es característico también, y bueno, la cervecería no va a dejar de serlo. La maltería también tiene su barrio, pero es mucho más chiquitito. Bien, en 1922 se inaugura el parque, ¿sí? Como pueden ver acá, y como yo siempre decía que el portón estaba pintado de blanco, ¿sí? Así que bueno, la foto esta me da la razón que siempre estuvo pintado de blanco y no de color madera como está ahora. En realidad no está pintado, está, bueno, de madera natural. Bien, fíjense que bueno, todavía falta el tanque, sí, tiene algunos edificios, sí, pero bueno, falta fundamentalmente el tanque que está casi a pocos metros de la entrada, y bueno, ya tenía también la casa de té, que era la característica que asistía a la familia Bember, para encontrarse, bueno, obviamente con toda su gente de la cervecería. Aquí vemos ya la cervecería a pleno, digamos, casi las 4 manzanas entre Las Vías y Vicente López, 4 manzanas de largo, ¿sí? Pegadas, digamos, de frente de vías, y 2 de fondo, ocupadas casi totalmente, y con extensión pasando a Moedo y extendiéndose hacia Triunvirato. Y allá en el fondo vemos la diagonal de lo que va a ser el barrio. En este caso, fíjense que recién está incipiente la construcción, así que fueron los primeros momentos. Esta diagonal, además, bueno, que es la diagonal hoy Otto Bember, va a unir la fábrica con el parque. Y bien, vamos a ver ahora cuál es la primera etapa. En este caso estamos viendo, esperen que se me corrió, esto me está molestando un poquito, ahí. Bueno, vemos el trazado de Ciudad Jardín que tiene, con esta diagonal, que como les decía, une la fábrica con el parque, que se articula a través de 2 rotondas, una ovalada y la otra circular, y genera una trama urbana en forma triangular, ¿sí? Típica de los trazados de Ciudad Jardín. Y bueno, y además también, bueno, las construcciones, la consideración del espacio verde, de la distancia entre las viviendas, el equilibrio entre llenos y vacíos, y además también, bueno, las distintas tipologías que tiene. Va intercalando tipologías en planta baja, apareadas, tipologías en 2 plantas, que se van, bueno, de alguna manera organizando en este recorrido, en este espacio. Obviamente que como es la primera etapa, va a comenzar por el sector entre Vicente López y Amoedo. Comienza ahí la construcción, porque además, bueno, hay viviendas que están en este sector, tienen el año de construcción. Y si bien la mayoría dice, bueno, sabemos que en 1925 se inauguró parcialmente, algunas de las viviendas tienen la fecha de 1924, 1925 y 1926. En este caso, esta tiene 1924, la de enfrente, esta tiene 1925, y casi las últimas de acá en su frente llevan la fecha 1926. Cuando podamos ir a visitarlo, vamos a poder corroborar esto. Igual les voy a mostrar unas fotos en las cuales se puede ver. Bien, esta primera etapa ocupó fundamentalmente, como les decía, la diagonal, las dos rotondas, ¿sí? Y se extiende un poquitito hacia las avenidas principales, que son Vicente López, Amoedo y Triunvirato. Obviamente, bueno, haciendo referencia justamente
a la fábrica y al parque. Acá tenemos algunas de las tipologías. Vamos a hablar un poquito de estilos también. En este caso, bueno, los estilos característicos del barrio son neocolonial, pintoresquista y hay italianizante también. Acá vemos, por ejemplo, una italianizante, ¿sí? Pero bueno, en la misma tipología después lo que va a hacer es modificar las cubiertas, ¿sí? Y entonces vamos a tener o con cubiertas planas o con cubiertas inclinadas, que son las, bueno, las que tienen cubiertas de teja francesa, y esas son las pintoresquistas. Las neocoloniales son estas, donde aparecen justamente elementos con mixtilínea, ¿sí? Bien característicos del neocolonial, ¿sí? Muy sencillas, muy simples, pero a la vez muy funcionales. Hay un detalle sobre esto, tienen el baño incluido. Cuentan que los empleados en un primer momento no querían habitarlas porque el baño estaba incorporado dentro de la vivienda. El baño se consideraba, obviamente, calculen que antes de que llegara la red cloacal, realmente el baño era la letrina, entonces estaba siempre fuera de la casa. En este caso estaba incorporado y bueno, cuentan que los empleados, bueno, algunos no querían ir porque tenía el baño incorporado. Y en algunos casos tiene un avance más, que es, además, nuclear los locales húmedos entre la cocina y el baño. No se da en todos, ¿sí? Bien, en estos otros que son en planta baja, por ejemplo, tienen el acceso, aquí en este caso sí, la cocina y el baño, y los dos dormitorios. Y en este caso, que el acceso es por este costado, son apareadas, ¿sí? De a dos, espejadas. Volvemos para atrás. Tenemos el acceso, el baño está acá adelante, la cocina atrás y después tienen los dos dormitorios que dan con la abertura, digamos, a la zona de estar. Bien, estas que son superpuestas, bueno, obviamente son una especie como de PH, ¿sí? En realidad son un PH donde por un acceso, por una escalera lateral, se accede a la planta alta. En este caso tenemos la planta alta y esta es la planta baja. Y en esta lo mismo. Y bueno, acá vemos, para que lo vean mejor, esta foto de la segunda rotonda, la rotonda circular. Ya para 1940 se incorpora la escuela Manuel Belgrano, la escuela 30. Y bien, podemos ver acá las distintas tipologías. ¿Ven? Esta era la italianizante con la cubierta plana. Estas, bueno, son apareadas, neocoloniales. Esta es pintoresquista. Y así, bueno, van intercalándose, generando que no se repitan, se repiten pero en forma espaciada. Y tampoco exactamente, porque todas tienen algo que las distingue. Fundamentalmente, bueno, en la ornamentación, o puede ser en los balcones que tengan algún tipo de ornamentación diferente, o en el acceso utilizan distintos tipos de arcos para acceder al porche, por ejemplo. Bien, esta etapa realmente es interesantísima por el diseño, por el trazado, por el paisaje que genera y además, bueno, la incorporación del verde. Fíjense que están los plátanos recién plantaditos, recién comenzando a crecer. Otro de los detalles, son todas de muro portante del sistema constructivo, ¿sí? O sea que no tiene estructura de hormigón. Esto así, las cubiertas son con estructura de madera, fundamentalmente. Bien, el tema del sistema constructivo también obliga a tener, bueno, los pisos con cámara de aire, ¿sí? Pisos de pinotea, y en el caso de las cocinas y de los baños se utiliza un piso calcáreo característico, que es original, que es el endamero, o negro y blanco, o bellecito ya, porque por el tiempo que ha pasado tiene un desgaste importante, o en color rojo y blanco también.
siempre en Damero. Cuando las vean, si alguna vez tienen la oportunidad, si no tienen ese piso es porque fue modificado, cambiado, ¿sí? O tuvieron que hacer una reposición por algún motivo. Esto que les digo que es muy importante, es importante tenerlo en cuenta, porque cualquier intervención o intentar demoler alguna pared interior o intervenirlas porque, bueno, hay que cambiar cañerías o, bueno, hay que reponer revoques y demás. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque, bueno, cualquier intervención puede provocar la inestabilidad. Si bien están estables porque tienen más de 90 años de estar construidas, pero puede generar una inestabilidad que afecte a la construcción. Bien, seguimos. Vamos a... Esto ya, bueno, ya está pueden ver allá en el fondo el barrio, ¿sí? Completo. Y acá este es el plano que estaba antes en la plazoleta ovalada, que, bueno, ya no está hay otro. Así que es una reliquia esta foto. Está media escorzada, pero bueno, era la que tenía, saqué en ese momento. Aparte es difícil porque tenía vidrio esto, tiene vidrio todavía. Bien, pero aquí vemos completo el barrio, ya no solamente la primera etapa, sino que la segunda. La segunda es de la década del 40-50, ¿sí? Y bien, ustedes saben que el barrio mejor dicho, la fábrica fue expropiada y el barrio llevó el nombre de Evita durante un largo tiempo hasta 1955. Perdón, hay un detalle también. Es distinto la ocupación de la segunda etapa. En la primera, bueno, hay parcelas o lotes que están compartidas entre dos viviendas, ¿sí? Tanto las que son superpuestas como las que son apareadas. En las esquinas, por ejemplo, la mayoría eran para el personal jerárquico, así que ahí es una sola vivienda, ¿sí? Son unitarias. Y la segunda etapa, directamente ya no comparten parcelas, sino que es una vivienda por parcela, pero con un diseño totalmente diferente al original. Ahora después la vamos a ver. Este es el plano original de la capilla que en 1966 va a construir, a pedido obviamente que de los Bember, va a construir Alejandro Bustillo, y lo va a hacer también en un neocolonial. Es raro ver en Bustillo un neocolonial, ¿sí? Además, bueno, es casi una de las últimas obras de él, y bien, yo estaba pensando que por ser 1966 pudo haber tenido alguna influencia del casablanquismo, pero bueno, es un neocolonial y no un neoclásico como dicen la mayoría de los textos. Bien, es una iglesia de una sola nave, sí, con un solo campanario. Por eso el neocolonial, o sea, el neocolonial del noroeste nuestro es muy similar así. Iglesias muy simples, muy austeras, obviamente con encalados, en este caso, bueno, con pintados de blanco, pero bueno, hace un poco alusión a eso. Es una postura personal, pero bueno, es parte también de lo que uno va elaborando a medida que va avanzando con la investigación. Bien, y llegamos a la actualidad. Esto es la fábrica, el barrio y el parque, ¿sí? Una vista aérea reciente. Bien, donde podemos ver el crecimiento que ha tenido y además la continuidad. Creo que es una de las cosas que hay que rescatar justamente. Es una industria que ha perdurado en el tiempo y se ha ido ayornando también a los tiempos que le tocó vivir. Que no todas han pasado por la misma situación. Bien, acá nos acercamos un poco otra vez al barrio, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño recorridito para ver los tramos. Este es el primer tramo, el acceso, ¿sí? Con obviamente el típico pórtico de acceso. Este es el tramo que va desde Vicente López y Amoedo hasta la primera rotonda,
Esta es la primera rotonda, donde está obviamente la capilla de Bustillo, la capilla San José Obrero. Este es el segundo tramo entre las dos rotondas. Miren lo que son esos plátanos que realmente hay que sacar fotos en distintas épocas, porque realmente es increíble cómo estaba muy pensado. Este puente o este túnel que genera la vegetación, en invierno pierde sus hojas y permite la entrada del sol. Y en verano se transforma en un lugar fresco y además, bueno, con una calidad ambiental pocas veces vista. Esta es la segunda rotonda y estas son, como les decía, a ver, estas son de acá, de esta esquina, son las que tienen en el frente la fecha de 1926. Bien, este es el último tramo donde ya, bueno, tenemos la escuela. Y bien, llegamos a la entrada del parque. Ahora vamos a hacer un recorrido también así rapidito por el parque. La casa de té. Bien, y ahora vamos a ver un detalle de las construcciones, ¿sí? Las vamos a ver más de cerca. Bueno, la capilla, por supuesto, la escuela, el jardín, la casa 188, que es la casa de los Bemberg, que bueno, donde se hacían, donde se siguen haciendo, bueno, los eventos. Estas son las cocheras desde la primera etapa, que me olvidé de decírselos. Bien, estas eran donde te guardaban los coches, porque bueno, 1920 y pico no había autos, había cocheras, así que bueno, ahí tenían los coches Bemberg. Bien, esta es la casa número 1, que es justamente la esquina, una de las más emblemáticas, Esta es otra de las esquinas, cuando llegamos a la primera rotonda, la rotonda ovalada. Bien, esta es otra, bueno, esta estaba enfrente de la anterior, ¿sí? Esta es la otra esquina también, esta es individual, y la otra también. Las tres que mostré recién son individuales. Esta ya, no, tiene la escalera por el costado. Esta también es individual. Esta tiene la escalera. Estas son las de 2 plantas. Fíjense el detalle de los techos. La mayoría tiene teja francesa, pero también hay con teja colonial. Por ejemplo, esta. Y esta es la que yo les decía que... Ay, vamos para atrás. No, vamos para atrás. Esta es interesante porque esta es la que dice 1925. Que es esta, ¿ven? La ornamentación acá, que está la foto de la puerta en detalle. Esta, bueno, de la tipología de las italianizantes, también pH, digamos, superpuestas. Y acá, bueno, empezamos a ver, esta es la de 1924, esta es la que dice 1924 acá en el frente, que está en el primer tramo, ¿no? Está en el primer tramo, y está muy modificada, lamentablemente. Esta era de las neocoloniales, entonces le correspondía tener teja colonial, no teja francesa. Y además, bueno, le cambiaron todas las aberturas, o sea, todas las carpinterías han sido cambiadas por un estilo actual, ¿sí? Perdiendo de alguna manera el valor de identidad que tenía con las originales. Lo mismo que la cubierta. Esta está sobre amoedo, ¿sí? Esta es una conserva, ¿sí? Es bien neocolonial, ¿sí? Con las tejas coloniales. Y esta es una sola tipología, es una sola casa, en realidad están apareadas. Pero esta tiene cubierta, si bien parece cubierta plana, es una cubierta de chapa, lo mismo que en las otras, o sea, las italianizantes tienen cubierta de chapa. Bien, esta con teja francesa, esta también. Y estas son las tipologías de la segunda etapa. Son casi todas muy similares, muy parecidas, con muy pocas diferencias, todas con cubierta de teja colonial y de una sola planta. Bien, ahora vamos a ver los antecedentes de gestión. Bien, esto es un trabajo que se hizo en la Facultad de Arquitectura de la Católica de Bernal.
con los alumnos de Historia 2, ¿sí? Se hizo el relevamiento del barrio de la primera etapa y en este caso, bueno, lo que se ubicaron fueron las tipologías donde estaba cada una, ¿sí? Bien, son 2 láminas. Los catálogos, en el 2008, en el municipio, estando a cargo de la coordinación de la Dirección de Patrimonio, había hecho, bueno, los 3 catálogos que la mayoría conoce, el 1, el 2 y el 3. El 4 era todo lo que estaba declarado por la, ¿cómo se llama? Por la nueva ordenanza de zonificación, en la 10.637. Y bueno, y el 5.º catálogo era este. Bueno, estos 2 últimos no se pudieron editar, pero quedaron, bueno, armaditos para poder hacerlos. También tienen las tipologías, las distintas ejemplos que hay sobre la misma planta, perdón. Bien. Y esto, bueno, es un poco la gestión para la declaratoria, ¿no? En el 2010 se hizo una ponencia en el Congreso Internacional de SICOP en Chile. Se llevó justamente la fábrica, el barrio y el parque. Ya se había empezado a hacer las investigaciones como y obviamente que las gestiones para poder declararla. En el 2012 se hace la declaratoria del barrio y del parque, no de la fábrica, por la ordenanza 11.881. En el 2016 se hace, bueno, la cervecería decide, a partir del 2006 había cambiado, digamos que todo el propietario, digamos, habían vendido casi todas sus acciones. Y bien, en el 2016 la cervecería decide vender el barrio. Bien, tenía que hacerse un acuerdo, o sea, si bien se tendría que haber hecho cuando se declaró, se hizo en el 2016 y se terminó de firmar en el 2017. Y también, bueno, obviamente que para hacer todo el relevamiento y la catalogación de todas estas viviendas, ¿no? Estas edificaciones. Entre el 2017 y el 2019, para poder llevarlo adelante, se hicieron convenios, tanto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, con la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata, pero bueno, con sede en Bernal, y con la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 3 de Quilmes, con los alumnos de 7º, para hacer las prácticas profesionalizantes. Con los alumnos del local también para hacer prácticas profesionalizantes, y en el mismo caso también fue con la Nacional de La Plata, bueno, que iban justamente a hacer aportes, ¿sí? Para tanto el relevamiento como la investigación. Acá vemos fundamentalmente los chicos de la Nacional de La Plata, lo que hicieron fue toda la digitalización de los planos y además, bueno, generaron un archivo para consulta, para poder ubicar manzana por manzana cada una de las viviendas, ¿sí? Con sus respectivos planos. Bien, este fue el convenio con la UCAL. Bien, y con los alumnos de Historia 2 se hicieron las fichas de inventario. Acá podemos ver, por un lado, las fichas de manzana, ¿sí? Con todos los perfiles. Ay, no lo podía, perdón. La ficha de manzana con todos los perfiles de cada una de las manzanas, fotografiados, tomando la distancia correspondiente. Ay, volvemos para atrás. Y la ficha en particular de cada una, cuando van, digamos, señalizando la parcela y la vivienda con la que corresponde, acompañada obviamente que de las plantas y de la foto. Y además, bueno, otros datos, por supuesto, de superficie, propietario y demás. Bien. En este caso son los alumnos de la técnica 3, también de 7º, que estaban haciendo las prácticas profesionalizantes, colaboraron en la
confección de unas fichas, ¿sí? Donde se hacían las visitas a las viviendas, obviamente que aquellos que nos permitían acceder, y se verificaba si había modificaciones, si te mantenían los pisos originales, las instalaciones originales y demás. Bien. Los chicos colaboraron muchísimo en este tema. Y obviamente que fotografiando los interiores. Bien, y por último, también nos sumamos a los recorridos del Día Nacional de los Monumentos, en este caso, ¿sí? Porque a partir del 2017 se comenzaron a festejar o a conmemorar el Día Nacional, bueno, coordinado de alguna manera por la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares y Bienes Históricos. Bien, lo hicimos en el 2018 y 2019 el recorrido. Bien, y esta frase que a mí me encanta, que la tomé de una persona a la cual aprecio mucho, la hizo mención de ella en uno de los congresos internacionales, y que dice: el patrimonio cultural de un pueblo es el resultado de los sueños, el esfuerzo y los logros de su gente. Creo que mejor ejemplo que este no puede haber para dar razón a esta, o dar sentido a esta frase. Pero además también nos pone en el compromiso de conservarlo, reconocer el esfuerzo que significó esto y lo importantísimo que se lo leguemos en las mejores condiciones a las generaciones venideras. Muchas gracias. Tengo un videíto, 2 minutos. Escuchen el ruido también, cómo se va alejando a medida que vamos entrando en el barrio. El primer tramo, entre Vicente López de Moedo hasta la primera rotonda, siempre por la diagonal Otoganda. Lomo de burro también incluido. Esto fue en octubre del 2019. La iglesia. Escuchen que están cantando. El segundo tramo entre las dos rotondas. Fíjense cómo los espacios vacíos y los espacios llenos, cómo van generando sombra, cómo van cambiando de altura, en forma muy armoniosa. Realmente paisajista. Segunda rotonda con la escuela. Las casas que tienen la fecha del año en el frente. Y acá lo mismo, también vuelvo a repetirse lo mismo. 2 niveles, planta baja, apareadas, otra vez 2 niveles, ¿sí? Y con distintos estilos. Y como yo les decía, todas tienen un rasgo diferente que permite diferenciarla, distinguirla de todo el resto. Bien. Y llegamos a la puerta del parque. Bueno, llegamos al final del recorrido. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, gracias Marta, la verdad que dimos un paseo muy lindo, que bueno, ojalá lo podamos hacer de forma presencial en algún momento. Y sí, no, hay varias preguntas, así que te las vamos haciendo de a una con Moni. Una de las preguntas es si se establecían los estilos que debían construirse, ¿no? Bueno, ¿quién lo decidía y cómo era ese tema? En realidad los estilos responden a la época, por lo menos, o sea, lo que es, en realidad las 2 etapas. La primera
responde a la época, 1924, 25, 26, estamos todavía, digamos, todavía en periodo eclecticista, pero bueno, de alguna manera surgen estos otros estilos, que es el pintoresquismo, tratando de oponerse un poco al academicismo, ¿sí? o al historicismo. Pero bueno, termina siendo parte de alguna manera del repertorio. Y fíjate que además, si bien intenta romper un poco la simetría con algunas de las viviendas, con otras vuelve a repetir la simetría. Así que, bueno, por eso lo toma, pero lo quiere dejar, pero no lo deja del todo. Son estilos de la época, del contexto, son parte del contexto. Y el sistema constructivo también, obviamente, ¿sí? O sea, todavía no teníamos estructura de hormigón. Estábamos utilizando fundamentalmente muro portante, con paredes de 30, asentado obviamente en zapatas de corrida de ladrillo, ¿sí? O sea, el mismo muro. Y la segunda etapa también responde a la época. Ya estaban, por ejemplo, los barrios Evita, por ejemplo, con las típicas casas el chalecito californiano, ¿sí? Con la cubierta de teja. Bien, responden más a esa impronta, pero ya había una visión diferente. Ya, y bueno, obviamente que era elección, si bien era elección del diseñador, sí, pero bueno, obviamente que influenciado por el contexto, es inevitable. Otra de las preguntas, Marta, es si había o sea, ¿quién fue quien eligió las especies arbóreas? En el parque, el mismo Bember. Aparte es época también en la cual se traen especies exóticas. Y se trajeron muchísimas especies exóticas fundamentalmente en el parque. En el barrio no tanto. En el barrio se utilizó el típico plátano, que también lo tenemos en la Plaza San Martín nosotros, y en casi todas las ciudades. Fundamentalmente el plátano por esto. Podías elegir entre otras especies, ¿no? Pero el plátano tiene esta característica que da muy buena sombra en el invierno, ¿sí? Y en el invierno no, da muy buena sombra en el verano y en el invierno permite el paso del sol. Y además, bueno, el cambio también de color de la hoja, que bueno, del verde intenso del verano y de la primavera, después va transformándose en amarillos, hasta, bueno, caer y perder las hojas, y además, bueno, deja un paisaje muy particular, con el crujido y si pueden alguna vez vayan, en pleno ahora otoño, ¿sí? Invierno, donde uno puede pisar las hojas. Realmente es hermoso. La mayoría se queja porque, bueno, obviamente que es mucha hoja y hay que juntarla. Pero bueno, la verdad es un placer ver ese lugar con una alfombra de hojas amarillas. Hay otra pregunta de Angélica. Vos hoy mencionaste el tema de los muros portantes. Justamente ella pregunta de dónde los trajeron. No, ladrillos. A ver, en este caso es ladrillo común, de la época, obviamente. No es el ladrillo colonial, ¿sí? Es el ladrillo común, que ya se utilizaba, lo mismo que la teja francesa, que era, obviamente que la revolución industrial permitió traer muchísimas cosas, fundamentalmente de ornamentación, materiales y demás, pero los ladrillos se hacían acá. Las tejas a veces venían de Francia, sí, por eso le decíamos tejas francesas. Pero el sistema constructivo de muro portante es el característico, el que usamos en casi todas las construcciones. Después del adobe vino el ladrillo colonial, y después, bueno, el ladrillo se fue achicando hasta tener el tradicional actual, y bueno, que se sigue utilizando, ¿sí? También, bueno, hoy hay otras tecnologías, otros materiales, pero sigue siendo un elemento constructivo que se sigue haciendo y está disponible para que todo el mundo lo utilice. Da resultado. Ya, obviamente que
con estructura de hormigón. Entonces el muro ya no es un muro portante, sino que es un muro de cerramiento. En Villa Argentina es muro portante. Por eso cada vez que lo intervenís o intentás demoler o hacer alguna intervención, corres el riesgo de transmitirle las vibraciones, ¿sí? O desequilibrarla, desestabilizarla y generar fisuras y rajaduras, ¿sí? Importantes. Pasó una vez, estaban canaleteando para cambiar la instalación de agua, y se les empezó a quebrar todo el revoque íntegro. Así que, bien, y otra vez también demolieron un tabique en una de las viviendas de la segunda etapa, y se les cayó todo el cielo raso encima, porque las maestras del cielo raso estaban apoyando sobre ese tabique. En realidad no tendría que haber sido así, pero bueno, o sea, estas cosas las sabes porque, bueno, las pudiste ver y verificar en el lugar, ¿no? Otra pregunta, Marta. ¿Cómo se comenzó a poblar el barrio, o sea, por trabajadores de la fábrica, y cómo se asignó cada casa? En realidad estaba destinado a todos los obreros y personal jerárquico, ¿sí? Fundamentalmente para evitar familias. Fíjate que, bueno, que las viviendas eran justamente para aquel operario que tenía familia. Y, como les decía, las viviendas que están en las esquinas, ¿sí? Por ejemplo, la número 1, que está en la esquina de Vicente López, Otto Bember y Amoedo, esa es una sola, esa era para el personal jerárquico. Y en la mayoría de las esquinas estaban ubicadas estas que eran viviendas unifamiliares, que eran destinadas al personal, obviamente, como les decía, perdón la redundancia, y jerárquico. Así que, pero bueno, no sé cuál era exactamente la forma de asignarlos. Supongo que sería fundamentalmente por aquel empleado que era imprescindible que estuviera en las cercanías o en la inmediatez. O sea, la fábrica no paraba de producir y necesitaba permanentemente a sus empleados cerca. Cuando se vendió, si se refiere a cuando se vendió, tuvieron 3 etapas. De esas 3 etapas, la primera fue para fundamentalmente los que ya vivían en alguna de las casas, y para los empleados hicieron sorteo, porque eran muchos, para los empleados de acá de Quilmes. Después lo abrieron, obviamente, a las otras plantas, y bien, y así fueron cumpliendo las etapas. Había también gente que ya estaba jubilada, que algunos tuvieron la opción de comprarlo, pero la verdad eran muy accesibles realmente en un primer momento. Estela Maris hace una pregunta respecto a esa casa que vos mostraste, que tenía las aberturas modificadas. Pregunta si pueden hacerlo, y respecto a esto también recojo de alguna otra pregunta por ahí, cómo juega esta cuestión de que haya sido declarado patrimonio histórico, y en esta cuestión si se pueden vender, no se pueden vender, qué modificaciones se pueden hacer, porque había también otra pregunta ahí de que hay casas a la venta. Claro, correcto. Bien. La ordenanza decía que no se podía vender, pero esto estábamos hablando de una propiedad privada. Y una propiedad privada, ¿sí? No le podés privar al propietario, ¿sí? que la venda. Por más que esté declarada. Tendrían que haber hecho un acuerdo, y ese acuerdo no se hizo. Se hizo después. Hubo que hacerlo después justamente para autorizar la venta. Porque aparte la Comisión de Patrimonio está autorizada para tomar este tipo de decisiones. Nunca, además, una ordenanza puede ir en contra de una ley nacional. Bien,
Entonces, justamente la de propiedad privada. Por ese motivo se autorizó a la venta. Además, no había forma de volver atrás, de quitarles la idea de venderlos. Entonces, si entrábamos en un tema de expropiación y otras situaciones, corríamos el riesgo de terminar en una situación peor todavía, ¿no? O digamos, un conflicto, que bueno, teniendo el antecedente de la Casa Roverano, como tenemos, bueno, justamente fue el alerta, digamos, que permitió tomar los recaudos necesarios, ¿sí? para poder llevar adelante esto. Eso sí, primero autoriza la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de Quilmes. Y también la cervecería tenía que comprometerse en cada escritura a asentar que estaba declarado patrimonio. Pero además también en el acuerdo están todos los pasos a seguir y todas las incumbencias, ¿sí? Tanto de la comisión como de la cervecería como propietario. Pero además también tiene las recomendaciones generales, que eran, bueno, mantener las características del barrio, obviamente que respetar el patrimonio y tratar de conservarlo en la medida de lo posible, obviamente, porque hay cosas que, bueno, obviamente que hay materiales que son perecederos. Fíjense que, por ejemplo, tienen los portones y las puertitas de acceso están muy deterioradas muchas, y las originales son de madera, pero bueno, obviamente la madera de la intemperie, por más que la pintes, tiene más de 90 años, tienen un deterioro importante. Bueno, esas cosas se fueron viendo a ver cómo se podían llegar a solucionar o resolver. Lo mismo que, bueno, tenían que cambiar cañerías, y las cañerías, era obvio, o instalaciones, ¿sí? Bien, había que ayornarlas, porque bueno, si bien es patrimonio, eso no significa que no pueda tener el confort que tenemos el día de hoy para ser habitables, ¿sí? Lo mismo que, bueno, en muchos casos se asesoraba al respecto, o sea, nos pedían que fuéramos y íbamos a asesorar, ver qué problemas tenían. En muchos casos, bueno, querían tapar las cámaras de aire. Las cámaras de aire, el sistema constructivo de la primera etapa. Las cámaras de aire con pinotea, si vos tapás la cámara, lo más probable es que se termine pudriendo la pinotea, pero además también muchos querían tapar las rejillas que tienen de ventilación, que es justamente la que permite que el aire húmedo de la cámara se renueve. Bien, ese tipo de cosas. A veces, por ejemplo, pasaba que se rompía alguna teja del frente, entonces lo que recomendábamos era que quitaran una de la parte posterior, la cambiaran por la faltante de la parte de adelante, digamos, que estuviera a la vista, y reponer con una actual. Las tejas con el lineal no hay tanto problema, y las francesas tampoco. Así que bueno, para que quedaran siempre las originales hacia la vista principal. Después, bien, era condición sine qua non mantener las características del barrio. No podés hacer ampliaciones tampoco. Se tomaron las ampliaciones o se respetaron las ampliaciones que se habían hecho hasta el 2016 y lo establece en el acuerdo justamente. Hay muchas ampliaciones que la mayoría se están muy deterioradas o han sido con muy baja calidad, no solamente espacial, sino que el material también. Y además, bueno, no aportan, sino que restan a la casa, porque muchas veces las dejan sin ventilación. O, bueno, estos materiales que no son tan duraderos comienzan a deteriorarse y lo que hacen es generar, bueno, patologías en la vivienda original. Así que, bueno, son un montón de cosas que fuimos viendo a medida que, obviamente, que lo vas recorriendo, que vas encontrándote con los problemas y bien, tratando de resolverlos con la mejor buena voluntad, obviamente. Si tenías, por ejemplo, los pisos originales, algunos calcáreos, algunos tienen los originales, estaban en perfecto estado, otros no. Entonces, bueno, los que no estaban había que reponerlos. Perfecto, bárbaro. Se hacía una reposición o se tomaba parte de del original y se incorporaba
dejándolo de alguna manera como, como reseña, ¿sí? De que ahí existió un piso calcáreo. Los que son damero en negro y blanco son muy bonitos. Y los limpiaban, a ver, el tema era limpiarlos. Si vos le pones algo abrasivo, al calcario lo destruís directamente. Entonces había que limpiarlos con jabón blanco. Bien, los que se podían recuperar, bien, y los que no, bueno, se trataba de ver cómo quedara, aunque sea algunas baldosas, y bueno, y cambiar el resto del piso. Pero las cámaras de aire de la primera etapa no hay que taparlas, no hay que sacarle las rejillas, ni nada por el tipo. Entonces me decían, no, tiene bichos. No hay bichos. Y no hay problema tampoco para que no entran a la vivienda si hay alguno. Es más, no es la mayoría de las casas chorizo, por ejemplo, siguen teniendo. Las casas pintoresquitas también tienen este tipo de pisos con cámara de aire y de pinotea, que son eternos, ¿sí? Y además muy cálidos. Y además son parte de la autenticidad. La ordenanza habla un poco, bueno, de las características del paisaje, de lo histórico, de lo social y demás. Pero habla también de la Carta de Nara, y es de la autenticidad. Cuanto más auténtico lo mantenemos, ¿sí? Tiene mayor valor. Si no sé si quedó algo por responder, o si fue claro. Pregunta quedó acá colgada que dice, hay terrenos arbolados, pero sin edificación. Sí, hay terrenos, sí, hay parte que es espacio público, ¿sí? Hay otros que son, por ejemplo, de la manzana 70, que están parcelados y se venden, ¿sí? Bueno, en esos terrenos se puede construir, obviamente, que con permiso, con autorización de la comisión, cumpliendo con todos los requisitos del municipio, tanto de planeamiento como de obras particulares, ¿sí? Catastro y demás, pero además también está dentro, tiene que cumplir con los lineamientos generales que están en el acuerdo, que es justamente respetar las características del barrio. Las viviendas son todas exentas de los ejes medianeros, retiradas de la línea municipal, rodeadas de verde, ¿sí? No más de planta baja y primer nivel, el tipo de cubiertas como las que tiene el barrio, ¿sí? Bien, y obviamente que la superficie a ocupar o a construir tiene que estar también acorde a el promedio, ¿sí? De ocupación de los originales, de las viviendas originales, porque hay algunas que han ocupado con ampliaciones casi toda la parcela. Pero bueno, en el acuerdo está todo, y Cervecería estaba obligada y bueno, comprometida obviamente por el acuerdo, a informar a todos aquellos que fueran compradores sobre todas estas medidas o estos principios de alguna manera, y entregarles el acuerdo, ¿sí? Para que todo el mundo estuviese informado. Otra pregunta hace referencia a si en el barrio hay una reserva ecológica. El barrio tendría que ser una reserva ecológica realmente, pero bueno, no creo que no. Lo que hay es a ver, detrás de las cocheras hay lo que era digamos, el predio para jardín, digamos, una especie de obrador para el barrio. Pero bueno, no se está utilizando de esta manera. No sé qué pasó, si fue incorporado en la venta o no. Las cocheras pudimos salvarlas para conservarlas porque, bueno, iban a entrar también en la venta. Y la cervecería quedó a cargo de la iglesia, de las 2 plazoletas, de la escuela, de la casa Bember, la que está en la 188, y de las cocheras también. Creo que no me olvido de nada, pero bueno,
Tendría que repasarlo por la duda. Otra pregunta es si vos sabés quiénes son los dueños del Parque de la Cervecería. El parque quedó a cargo de la cervecería. Bueno, después, Marta, hay muchas felicitaciones por la charla. Muchas gracias, espero que haya sido entretenido, quise hacer lo más dinámico posible y puse todas las imágenes que podían entrar en un Power. La verdad hay un montón más. Pero bueno, sobre el trabajo también que hicieron los alumnos de la Nacional de La Plata, de la Católica de Bernal y de la Técnica 3 también hay muchísimo. Y la verdad fue un aporte importantísimo para poder hacer este trabajo. Una pregunta hacen sobre si el fundador de la cervecería era el bisabuelo de la cineasta María Luisa Bember. Sí, María Luisa Bember era, Otto Bember era su abuelo. Es más, cuando se pinta el barrio, esto lo hace María Luisa, justamente reconociendo que si ese barrio lo había hecho el abuelo, bueno, ella iba a hacer lo posible para que se conservara y se mantuviera. Aportó justamente para que se pintaran las viviendas. El color que tienen las viviendas hoy no es el original, ¿sí? En realidad tenían un revoque similpiedra, como se usaba en la época, y bueno, hoy están pintadas. No era lo más recomendable que estuvieran pintadas, pero bueno. Ya para el 2016 ya estaban, ya venían así. Hay una acotación de una de las asistentes, la señora Liliana Cerviño, que nos cuenta, dice: mi tío materno fue jefe del área de pintura, mi suegro fue carpintero, ninguno habitó las mismas, o sea, las casas, pero las conocieron a la perfección. Dado claro. Que todo tipo de mantenimiento a cargo de la empresa y en su horario laboral. También lo hacen los electricistas, plomeros y gasistas de la fábrica. Sí, tenían todo. Los que las habitaban no abonaban impuestos ni servicios, era todo a exclusivo cargo de la empresa, tampoco abonaban alquiler. Es así, correcto. Es más, cualquiera que tenía algún inconveniente llamaba y tenía inmediatamente la gente disponible para arreglar cualquier desperfecto que tuviesen. Pero además, bueno, tenían un obrador directamente donde estaban acostumbrados ya, ¿sí? a las reparaciones constantes. Y puede ser que no hayan habitado el barrio, ¿sí? Porque, bueno, fundamentalmente, como les decía, eran los empleados de la fábrica, ¿sí? Pero yo sé que todo el mundo colaboraba. La mayoría que te cuenta la historia vivida en el barrio, tanto de su infancia como de su adolescencia, la forma de vida en el barrio ese era increíble. Digamos, en algún momento lo tuvimos en todos lados. Hoy en ese lugar se sigue manteniendo de alguna forma. Vanessa, dice que es muy linda la exposición, dice ojalá tengamos más paisajes culturales en Quilmes y consulta si se está trabajando en alguna declaratoria de este tipo. El tema, cuando hice la ponencia esta, nos estamos cortando otra vez, la tormenta puede ser. Cuando hice la ponencia que presenté en el Congreso de Patrimonio Intangible, Patrimonio Cultural Intangible, que se hizo en Montevideo, en Uruguay, justamente lo llevé como paisaje cultural, porque es intangible de alguna manera, es patrimonio intangible, pero realmente es un paisaje. Tenemos otros paisajes, la Ribera también es otro paisaje cultural. Mismo Rivadavia podríamos tomarlo como eje, sí, y es un eje también, es un paisaje urbano cultural. O sea, uno recorre Rivadavia y creo que en todo su trayecto desde la estación hasta el río y puede leer la historia de Quilmes, ¿sí? Así que bueno, es un paisaje también. Hay varios, ¿sí? Pero bueno, este recorrido por Otto Bember
es único. Yo les puedo asegurar que hay otros barrios obreros así, de otras fábricas, o también del ferrocarril. Pero con las características de este, les puedo asegurar que creo que no hay otro. Es único. Y les puedo asegurar que cuando vinieron los alumnos de la Nacional de La Plata, que venían desde La Plata, la mayoría, bueno, otros también de zonas más cercanas, pero estaban encantados con el lugar. No podían creer, lo hicieron con tal entusiasmo, que quien estaba a cargo de las prácticas me mandó una nota felicitándonos, ¿sí?, por lo que estábamos haciendo y por lo que le estábamos transmitiendo a los alumnos. La verdad fue maravillosa la experiencia. O sea, este entusiasmo que teníamos nosotros en la municipalidad, se los íbamos transmitiendo a ellos, porque aparte los acompañábamos al hacer los relevamientos, les facilitábamos la documentación. Yo iba a digitalizar, porque eran planos enormes, los iba a digitalizar, a escanear, ¿sí? Traía el archivo, los chicos se encargaban de pasarlo a CAD. Bien, después, bueno, íbamos a sacar fotografías, nos tomamos el trabajo de hacerlo en forma pausada, manzana por manzana. Realmente fue, y los chicos estaban, a ver, en realidad los alumnos eran para toda la municipalidad. Nos asignaban, cada vez que venía un grupo a hacer las prácticas, 2 alumnos, ¿sí?, como mucho. Pero bueno, los 2 que nos tocaban realmente se iban encantados del trabajo, de la labor y obviamente del lugar que estaban relevando. Y además entusiasmadísimos porque era la primera vez que se estaba haciendo el relevamiento de este lugar, ¿sí? Si bien, bueno, habíamos tenido otras experiencias anteriores, fueron más académicas, ¿sí? En este caso era específicamente para el municipio. La verdad fue, tanto también con los alumnos de la técnica 3, estaban encantados también en venir, no podían creer que fuera un barrio obrero. La calidad ambiental, la calidad de las viviendas, la calidad del paisaje, del diseño, de la construcción. Y bueno, claro, obviamente que todos tenían un manejo de esto, ¿no? Justamente, porque los de la técnica 3 de Solano son maestros mayores de obra, en 7º año. Y obviamente que, bueno, los de La Plata, la Nacional de La Plata, de la Facultad de Arquitectura, y la de la Católica también, obviamente. No de 7º, perdón, no del último año, no de 5º, pero sí de 3er año. Nos hace falta una etapa más, porque bueno, creo que el terminar las fichas de inventario requiere ya de profesionales. Entonces, si bien los alumnos pueden hacer una etapa de relevamiento, ¿sí?, todo lo que es el diagnóstico o la definición de la ficha terminada de inventario, tiene que hacerlo un profesional. Y si es posible, un profesional con experiencia en patrimonio. Bueno, y ya para ir cerrando, leo un comentario de Marta que menciona que Pueblo Liebig de Entre Ríos fue declarado bien de interés industrial por la Comisión Nacional de Monumentos en 2017 y es el primer pueblo industrial con esa declaratoria. Y que bueno, no debe ser el único y que Villa Argentina merecería hacerlo. Así que bueno, de alguna forma... Por ahora tenemos la declaratoria a nivel municipal. Yo creo que es un firme candidato a la provincial, por las características que tiene y por la autenticidad que tiene también. El parque también y creo que, bueno, podríamos incluir también la fábrica. O por lo menos los edificios más emblemáticos de la fábrica. Pero creo que a nivel provincial es muy factible hacerlo. Y también nacional, ¿por qué? Bueno, para ir cerrando, que ya estamos en horario, te agradecemos primero a vos, Marta, por esta charla, siempre... Al contrario, un placer fue. Muy interesantes. Bueno, sabemos que vamos a seguir pidiéndote que nos hables del patrimonio de Quilmes en alguna otra charla.
Y bueno, agradecemos a todos los que participaron. Después vamos a revisar si quedó alguna pregunta que no hicimos, porque a veces en el chat van apareciendo y puede haber quedado alguna arriba que no hicimos, la responderemos vía mail, así que eso después lo repasamos. Agradecemos también todos los datos que nos dieron, que eso también lo guardamos porque es muy interesante. Y bueno, desde ya agradecemos a todos por participar y ya les avisaremos cuál es nuestra próxima charla para el mes que viene. Y bueno, también recibirán la encuesta para que nos vayan comentando todas las inquietudes que tienen. Así que bueno, gracias a todos. Nada más, yo también agradezco a todos los que están presentes, a mis colegas de la Junta también, obviamente, porque acompañan. Pero, bueno, fundamentalmente a los que, bueno, no conocían esto y nos da la posibilidad de transmitir, ¿sí?, estos valores. Así que, bueno, cuando podamos hacerlo en forma presencial, lo haremos, ¿sí? Y bien, agradecida a todas las preguntas, a todas las consultas que quieran hacer. Como dijo Nati, si las quieren hacer después no hay ningún problema, las responderemos en tiempo y forma. Así que gracias a todos. Fue realmente un placer.